dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla del hombre formó Dios a la mujer. Linda familia, pueblo de Israel, les damos la bienvenida para este estudio en este día santo que el Señor apartó para este pueblo que está en su alianza, ¿no? Y como todo pacto para el pueblo de Israel consistía en leyes, en mandamientos buenos, pues también nosotros como el Israel espiritual pues tenemos la ley del Señor en vigencia. Y este día, ¿no?, como señal de ese pacto. Les quiero leer, hermanos, un par de citas en el libro Joyas de los Testimonios. ¿Cómo observamos el sábado?, nos dice el título. A fin de santificar el sábado, no es necesario que nos encerremos en paredes y que nos privemos de las hermosas escenas de la naturaleza, del aire libre y vigorizante de la hermosura del cielo. ¿No? Recordemos que el sábado fue instituido en el Edén y que el Señor mismo no dio el ejemplo, no terminó su obra y se fue no nuevamente hacia la eternidad del cielo. Se quedó aquí, lo contempló, ¿no? Vio su creación y es por eso, ¿no?, que la sierva del Señor aquí también nos invita a nosotros a contemplar la creación, contemplar el cielo y no estar, ¿no?, sometidos a un espacio, encerrados en un lugar donde no se puede contemplar, ¿no?, las maravillas que aún se manifiestan del Señor. Es por eso que este pueblo, como todos los sábados, pues nos reunimos, ¿no?, en diferentes lugares al aire libre y qué maravilloso, ¿no? Son unas experiencias muy bonitas. También hablando aquí para los padres, haced del sábado una delicia, para que vuestros hijos puedan esperarlo con placer y recibirlo con gozo en su corazón, ¿no? La instrucción viene pues del Señor para nosotros los padres y depende de que nosotros lo hagamos una delicia, dice aquí, ¿no? Y depende de eso pues nuestros hijos también lo van a esperar con placer. Si mi padre se deleita, pues yo también quiero hacerlo, ¿no?, y recibirlo con gozo. Pero muchas veces no sucede eso, pues entonces tengamos en cuenta esas pequeñas citas. Hemos leído esas citas ya que estamos, ¿no?, en el Día del Señor y desearles, mis hermanos, un lindo y feliz día de reposo para cada uno de ustedes. Voy a dar parte, como siempre, a mi acompañante, que está a mi costado, es mi esposa, para que nos haga la oración en este día. Hermanitos, buenos días a toda la familia israelita. Bienvenidos a este desarrollo, el bosquejo de la semana, de nuestros estudios que hemos tenido cada día. Para comenzar, siempre pedimos la dirección en oración a nuestro Señor y acompáñennos en donde se encuentren para poder orar. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, porque nos has cuidado, Señor, y permites que nuevamente estemos aquí de mañana para seguir con este desarrollo del estudio. Te pedimos pues en esta mañana que en cada uno de nuestros hermanos en donde se encuentren, en cada uno de sus hogares, en cada una de sus cabañitas, ya sea, Señor, por aquí a los alrededores o también en lo más lejos, Señor, puedas acompañarlos. Infundirnos, Señor, de tu Espíritu para poder comprender día a día de estos estudios que son tan importantes.
Sabemos, Señor, que del hogar comienza todo y desde ahí viene todo, para la cual nosotros tenemos que ser luz para la sociedad. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a poder comprender este desarrollo y pues también préstanos de tus ángeles que puedan rodear este hogar y cada uno de los hogares donde están ya también escuchando este desarrollo para poder comprender. Aleja al enemigo cada día, sabemos que está furioso, pero contigo a nuestro lado podremos vencer. Te lo pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, de acuerdo al estudio hecho en la semana, tenemos un repaso por aquí. Vamos a leer el título, centrado en la familia. Tenemos el versículo de memoria en Deuteronomio 4:10. Y nos dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, para que yo los haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tenerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Así es. El libro de Deuteronomio, hermanos, en los capítulos primeros, pues nos habla, ¿no?, de que las palabras que el Señor dio al pueblo mediante Moisés era también así como para ellos, para sus hijos y también para sus nietos, ¿no? Una comisión, un cometido en el cual nosotros tenemos que mostrarle, ¿no?, eso, ¿no?, a nuestros hijos pequeños para que ellos puedan temer. No en el temor de miedo, ¿no?, sino en el temor de la reverencia, para que ellos puedan también reverenciar al Dios al cual nosotros seguimos. Y el Señor lo hizo, ¿no?, con el objetivo de que los pueblos vecinos, dice, las naciones, ¿no?, que eran lejanas al pueblo de Israel, pues se maravillen, ¿no?, y digan, ¿qué Dios tan grande es ese, ¿no?, qué leyes tan maravillosas? Claro que ellos lo deformaron, ¿no?, siempre fueron en pos de otros dioses. Pero hay enseñanzas ahí de las cuales nosotros no tenemos que repetirlas, sino centrarnos en lo que el Señor nos quiere decir. Y más que todo, como dice acá el versículo, oír su voz. Eso es el pedido de Dios. Si oyes mi voz, pues podrás hacer, ¿no?, lo que yo te mande y lo que yo te diga. Vamos a leer un pequeñito párrafo en la educación, la página 31. La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. La educación, página 31. Importante este pequeño párrafo y muy centrado, donde nos dice que la educación que prevaleció por centro la familia, esa fue en los días de los patriarcas. Entonces nos enseña y comprendemos de que la educación siempre tiene que ser el centro, que es nuestro hogar, nuestra familia, los que la componen, para que pueda prevalecer, así como esos días en nuestros antepasados, pueda también perseverar. Así es. ¿Cómo habrá sido, no, hermanos? Hoy tenemos casas, pues, sólidas, digamos, no en el sentido de materiales, pero ellos acampaban, ¿no?, donde quiera que iban. Y desde ahí se dio la gran comisión, ¿no?, esos pequeños tabernáculos, esas pequeñas moradas, donde los pequeñines eran instruidos, ¿no?, como un encargo del Señor para ese pueblo. Claro que no todos lo aceptaron, pero al menos los patriarcas, como conocemos, ¿no?, Abraham, Jacob, Isaac, ellos pudieron hacer ese gran objetivo que el Señor les había dado. Y pues las respuestas fueron buenas, ¿no? Vemos en Abraham un gran ejemplo a través de Isaac y lo vamos a comentar aquí también un poquito. Vamos a ir al desarrollo. La primera pregunta dice: ¿dónde y cómo Adán y Jesús adquirieron su educación? Nos dice la primera pregunta. Vamos a leer un poco el testimonio en el deseado de todas las gentes, la página 50 y 51. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Muy bien. Bonito párrafo, no un extracto. El niño dice, no se instruyó, ¿no?, en la escuela de los rabinos, pero sí que se maravillaban, ¿no? Recordemos, y lo vamos a leer aquí, miren,
En Juan 7, el 14 y el 15 dice: a mediados de la fiesta, Jesús subió al templo y empezó a enseñar. Y los judíos se maravillaban y decían: ¿cómo sabe de letras sin haber estudiado? No, recordemos que los judíos todos pasaban por la escuela, ¿no? Los rabinos eran estudiosos de los profetas, de los escritos antiguos, ¿no? De Moisés. Y se maravillaron, ¿no? Al ver la instrucción de Jesús, no siendo pequeño. Y nos amplía aquí el pequeño párrafo que hemos leído, que fue la madre, ¿no? Resalta la sierva del Señor aquí. Su madre fue, dice, su primera maestra humana. De la boca de ella salía la enseñanza, porque sabemos que el padre no tiene que ser también el que instruye al niño, y luego escribe aquí, y de los rollos de los profetas. Hoy para nosotros la enseñanza, digámoslo así, la tenemos completa, ¿no? En una Biblia, la cual ha llegado a nuestras manos, pues completa, ¿no? Tanto para la instrucción de nuestros hijos, como para ejemplo, ¿no? De todo lo que ha quedado para poder enseñarles. Entonces, nosotros vemos aquí que para Adán y para Jesús adquirieron su educación, ¿no? A través de Dios en el hogar, a través de su palabra. Porque Adán también, ¿no? Adán recibió esa instrucción a través del hogar, y eso era pues en el Edén, ¿no? También en la naturaleza, como lo estábamos comentando hace un momento. Vamos a leer la segunda pregunta. La segunda pregunta: ¿qué presumió falsamente Elí sobre las malas costumbres de sus pequeños hijos? Y vamos a leer Patriarcas y Profetas, la página 621. El sacerdote y juez de Israel no había sido dejado en las tinieblas con respecto a la obligación de refrenar y disciplinar a los hijos que Dios había confiado a su cuidado. Pero Elí se sustrajo a estas obligaciones porque significaban contrariar la voluntad de sus hijos y le imponían la necesidad de castigarlos y de negarles ciertas cosas. Hace un tiempo atrás comentamos, ¿no? Acerca de Elí. El pecado de Elí se llamaba, recuerdo el estudio, pues él no cumplió, ¿no? Con su cometido, que era la educación de sus hijos. Y él era un sacerdote y jueza, no era cualquier persona, digamos, de la multitud. Tenía cargo como sacerdote, representaba, ¿no? Al Señor Jesús. Sabemos que los sacerdotes y sumos sacerdotes representaban a él. Y como juez, pues un juez, ¿no? Aquel que lleva un juicio, aquel que da un dictamen, pero como enseñanza y como ejemplo, Elí no tenía nada. Vamos a leer 1 Samuel 2:29, nos dice así: ¿por qué habéis pisado los sacrificios y presentes que yo ordené? No, Dios está denunciando a Elí. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolo de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. El maestro resultó siendo alumno de sus hijos, ¿no? ¿Qué presumió falsamente Elí sobre las malas costumbres de sus pequeños hijos? Nos decía la pregunta. Vemos que Elí creyó estar en lo correcto, ¿no es cierto? Y se dejó llevar por ellos en una falsa educación, dándole lo contrario, dándole la espalda, en pocas palabras, a Dios, ¿no? También tenemos ahí un ejemplo por ver y por no cometer, mis hermanos. Claro, porque muchas veces, somos padres y estamos tomando el ejemplo de Elí, o muchas veces somos guiados solamente por los berrinches de nuestros pequeños y deseamos hacer sus deseos, su voluntad de los hijos, y damos de esa manera cavidad a que prácticamente ellos estén por encima del padre, y pues no tenemos de los hijos ese respeto que debiéramos tener. Y hoy en día se ha aumentado bastante esta falta de respeto en los hogares y viene desde pequeños. Antes por lo menos veías ya cuando ellos estaban queriendo ser adultos, ¿no? Ver un mal comportamiento, queriendo faltar el respeto al padre. Pero ahora ves esa falta de respeto, lamentablemente, desde muy niños. Estamos dejando que desde muy niños Satanás pueda criar a nuestros pequeños. Y evitamos decir, no lo castigo
o no lo niego tales cosas para no estresarme, para estar tranquilo. Y pues de esa manera estamos permitiendo que nuestros hijos estén sobre nosotros y prácticamente haciéndolo un Dios a nuestros hijos. Y estamos dejando de lado lo que el Señor nos está instruyendo. Y como dice en el versículo, a tus hijos has puesto sobre mí. Qué doloroso que el Señor en algún momento nos diga eso. Tus hijos están sobre mí. Comprendámoslo y evaluémonos también de esa manera. Así es. Leo la tercera pregunta, mis hermanos, con esos comentarios no tan interesantes. ¿Qué es a menudo subestimado o dejado de lado al traer hijos a este mundo? Nos dice la pregunta. Es una pregunta tan interesante. Quizá al mundo no se aplica, ¿no? Porque el mundo está, digamos, en tinieblas. Pero muchas veces no solo el mundo, ¿no? Sino nosotros también hemos descuidado esto y hemos dejado de lado algunas enseñanzas antes de traer hijos al mundo. Vamos a leer El Hogar Cristiano, las páginas 145 y 146. Padres y madres, cuando sabéis que os falta conocimiento acerca de cómo educar a vuestros hijos para el Maestro, ¿por qué no aprendéis vuestras lecciones? ¿Por qué sigues viajando al mundo, hijos, para aumentar las filas de Satanás? ¿Agrada a Dios esta conducta? Importante y muy interesante. Si nosotros como padres y madres sabemos que nos falta ese conocimiento, no tenemos por precepto y ejemplo lo que nos dicen las Escrituras, no tenemos esa instrucción verdaderamente divina de lo que podemos encontrar en las Escrituras, y de esa manera, sin, como se puede decir, sin planificarlo, seguimos trayendo hijos al mundo. ¿Pero para qué? Si es que no tenemos ese conocimiento ni esa instrucción, y de repente ni nos dejamos y ni queremos ser instruidos por Cristo, y queremos seguir trayendo niños al mundo. Y esos niños al mundo se echan a perder. Lamentablemente van a las filas de Satanás, como dice aquí en la pregunta, van a las filas de Satanás, aumentamos esas filas y agradamos de esa manera a Dios. De esa manera pienso que no estamos agradando a Dios, pensando de repente solamente en tener de repente un pequeño, pero si es que claramente no estamos recibiendo la instrucción verdadera y cómo es que el Señor nos permite disciplinar a nuestros hijos y no queremos actuar, lamentablemente estarían yendo a las filas de Satanás. Así es, recordando, ¿no?, que en el mundo solo hay dos arcas, la del Señor y la del enemigo, ¿no? Depende de nosotros de dónde sostenernos para poder estar, ¿no?, en ese lado. Para esta pregunta, pues ya vimos, ¿no?, ya comentemos que no pensamos muchas veces en nuestra capacidad como padres, porque no hemos tenido en cuenta la instrucción del Señor, ¿no?, como nuestra educación, y hemos dejado de lado, y pues, y como nos hemos olvidado de esto, hemos traído hijos al mundo, no para las filas del Señor, no, sino para las filas del enemigo. Voy a leer Isaías 8:18, de acuerdo a esta pregunta, y nos dice así: Aquí estoy con los hijos que el Señor me dio. Somos señales y prodigios en Israel, de parte del Señor Todopoderoso que mora en el monte Sión. Este versículo, pues, nosotros deberíamos decirlo, ¿no? Aquí estoy, Señor, con los hijos que me diste. Somos testimonio, ¿no?, dentro de tu pueblo. Ahora depende de nosotros, hermanos, cómo estamos, si realmente somos testimonios, como ya estábamos viendo, si somos unas puertas abiertas, ¿no?, para la sociedad, para nuestra familia, de la cual puedan ver a la persona, ¿no?, que estamos siguiendo, que es al Señor Jesús. Y pues con esto vamos a leer nuestra cuarta pregunta. Nos dice: ¿cómo podemos enseñarles a nuestros hijos para que sean como Isaac? También vamos a leer este maravilloso libro, Patriarcas y Profetas, la página 136. Abraham no solo temería al Señor, sino que también cultivaría la religión en su hogar. Instruiría a su familia en la justicia. La ley de Dios sería la norma de su hogar. Abraham dice, no solamente temería al Señor, no solamente le guardaría ese respeto,
sino que también él tendría que impartir eso que estaba siguiendo, eso que estaba aprendiendo, esa religión tenía que compartirla con su hogar. No era un padre claramente que hoy en día vemos bastante, que se llenaba él solo y solo él solo tenía que comprender, ya pues si el resto me sigue bien, sino también, ¿no? Como hoy en día veo así, de esa manera. Entonces, el padre dice que tenía que impartir, él era el encargado. Y como hoy comprendemos, él es el sacerdote de la casa. Detrás de él, ¿quién está? Nuestro Señor, para que pueda a través de él ayudarnos a seguir ese camino. Y instruía, dice, a su familia en la justicia perfecta de nuestro Señor. La ley de Dios, dice, sería la norma, la clave en la cual debe estar siempre en su hogar. Y como dice el versículo, ¿no? Las enseñarás a tus hijos cuando te levantes, cuando camines, en todo momento les harás comprender sobre la ley, pero no rigurosamente, no a obligación, sino con ese amor que el Señor vino a dar aquí en este mundo. Amén. Entonces, vamos a leer también Génesis 18 y 19. Nos dice así: porque yo lo elegí para que mande a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, que practiquen lo que es justo y recto, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que habló acerca de él. Qué bonito, ¿no? Esa palabra dice, porque yo lo elegí. Y escuchar la voz del Señor decirte, porque yo te elegí para que tú guíes a tu familia por donde yo te diga. Interesante. Así es. Vemos, ¿no?, que los juicios justos, los justos rectos, vienen de parte del Señor. Y cuando hablamos de recto, estamos hablando de justicia. Y sabemos que el único justo y bueno es Cristo, ¿no? Enseñarles a nuestros hijos del Señor. Y cuando hablamos de lo recto, también pues aparecen aquí los mandamientos, lo que fue la base y la norma para enseñar, ¿no?, a Abraham hacia sus hijos. A nosotros también nos sirve esta ley que nos ha dado el Señor. Pero no como una lista de obligaciones, ¿no?, de un Dios, digamos, que a todo dice no hagas esto, no hagas el otro, no. Sino que a nuestros pequeños debemos enseñarle como promesas. Y para nosotros también son promesas, ¿no? Si tú crees que yo soy tu Dios, si yo te saqué, ¿no?, de esclavitud, de casa de Faraón, pues tú no vas a robar, pues tú no vas a matar, no cometerás adulterio, de esa forma, ¿no? Enseñarle a nuestros hijos. Si me amas, observarás, ¿no?, mi día de reposo, no te harás ídolos, amarás a un Dios invisible, ¿no?, sin tener figura a la cual adorar. Y de esa manera, pues, enseñarle, ¿no?, a nuestros pequeños el verdadero carácter del Señor. Abraham, cuando instruyó a su hijo Isaac, pues Isaac esperaba todo de su padre, ¿no?, porque era un ejemplo. Él le dijo, vamos al monte, luego le explicó que él sería el sacrificio. Isaac, temeroso del Señor, no huyó, esperó paciente, también tuvo esa certeza, ¿no?, en el Señor. Se disponieron a buscarle una esposa a Isaac, también lo esperó con paciencia, y pues porque sabía que su padre tenía comunión con Dios, sabía que lo que su padre elegía era lo correcto. Y pues eso para nosotros también, que quede como un ejemplo de notar que nuestros hijos digan eso, ¿no? Yo espero a mi padre porque él tiene una comunión con el Señor y yo sé que lo que venga va a ser bueno y apto para mí. Amén, hermanos. Vamos a leer la pregunta número 5, nos dice: ¿cómo podemos parecernos a Abraham al dirigirnos a nuestros hogares? Seguimos hablando de Abraham. Vamos a leer Génesis 13, 3 y 4. Estamos en el mismo libro. Génesis 13, 3 y 4 nos dice así: desde el sur fue de lugar en lugar hasta Betel, donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había edificado allí antes, y Abraham invocó allí el nombre del Señor. Abraham fue a hacer sus sacrificios, y haciendo los sacrificios, pues invocaba, ¿no?, el nombre del Señor.
igual que nosotros, ¿no? Cuando vamos a orar, pues pedimos a Dios, pero invocamos, ¿no?, el nombre de Cristo. Y vamos a leer Patriarcas y Profetas, la página 140. Si alguna vez hubo un tiempo cuando todo hogar debería ser una casa de oración, es ahora. Los padres y las madres deben elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Así es. Tan claro, tan preciso. Ya comentemos acerca de Abraham, ¿no? Cómo su hijo esperaba de él. Y también para nosotros, ¿no? Que elevemos nuestros corazones a menudo, dice. Invocar el nombre de Dios. Invocar el nombre de Dios por ayuda. Y ya lo vimos, ¿no?, a través de nuestro mediador, de nuestro sacrificio, que es Cristo Jesús. Y de esa manera, pues, vemos, ¿no?, un modelo en Abraham, como nos dice la pregunta, ¿cómo podemos parecernos a Abraham al dirigirnos a nuestros hogares? Pues ya vimos también, ¿no?, que él, la religión en su hogar era de parte, ¿no?, del Señor y de parte a la reverencia de él, ¿no? Pues vamos a leer nuestra pregunta número 6. Cuando nuestros hogares se vuelven más fuertes y seguros. Cuando nuestros hogares se vuelven más fuertes y seguros, vamos a leer el libro de Eclesiastés, la página 4, el capítulo 4 y el versículo 12, ¿no? Un lindo versículo. Lo voy a leer desde el 11. Además, si dos se acuestan juntos, mutuamente se abrigan, pero uno solo, ¿cómo entrará en calor? Y si alguien quiere prevalecer contra uno, dos pueden defenderse. Aquí viene lo interesante. Cordón de 3 dobles no se rompe pronto. Y leemos Hogar Cristiano para complementar nuestra pregunta y el versículo que hemos leído. El hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua. El hogar, dice, debe ser todo lo que la palabra implica, todo lo que la palabra nos enseña, eso es lo que debe ser nuestro hogar. Si es que nosotros día a día y cada día escudriñamos las Escrituras y lo que cada día el Señor nos quiere hacer escuchar para poder oír su voz, entonces ese hogar se volverá fuerte cuando llegue al punto de convertirse en un pedacito de cielo. Eso es lo que el Señor día a día busca, ¿no? Ser un pedacito de cielo. Y decir que es un pedacito de cielo o un pequeño cielo no es poca cosa, porque sabemos que el cielo es algo celestial, algo santo, algo hermoso y maravilloso. Y en el cielo no creo que hayan peleas, no creo que hayan enojos, rencillas, no creo que haya ninguna de esas cosas. Todo será felicidad y alegría. Todos nos respetaremos y nos comprenderemos y tendremos ese amor y esa simpatía que aquí en el escrito nos dice. Nos serviremos mutuamente, cortésmente, honradamente, todos nos respetaremos. Entonces, si el cielo de esa manera el Señor nos muestra que es así, entonces preocupémonos porque cada día ese hogar, ese espacio, por más pequeño que sea, tiene que llegar a ser un pedazo de cielo. Pero ¿cómo llega a ser un pedazo de cielo? En el versículo lo dice, con Cristo en el hogar, todo será completamente perfecto. Así es, con el lazo de 3. Entonces, cuando nuestros hogares se vuelven más fuertes y seguros, ya lo vimos, ¿no? Con el lazo de 3, con Cristo en la familia, invitándolo también, ¿no?, a pasar por la puerta grande. Y pues de esa manera, ¿no?, nuestros pequeños van a encontrar paz, amor, simpatía en nosotros, en las cosas del Señor, y que todo salga de su palabra, ¿no?, la verdadera educación. Todo tiene que ser pasado por estos filtros, ¿no?, por la Biblia y por el espíritu de profecía, y no permitir, ¿no?, que el enemigo se agarre de algo y pueda meter en nuestros hogares alguna cosa. Y si pasara, pues, volcarnos en oración, ¿no?, orar unos por otros, el esposo por la esposa por los pequeños, también el sacerdote del hogar,
y pues de esa manera no hacernos más fuerte. Cuando nos sentimos más débiles, pues ir a la fuente de todo poder. Bendiciones, mis hermanos, hemos terminado con este pequeño repaso. Y pues antes de despedirnos, no quiero olvidarme de leer la conclusión donde nos dice: nuestros hogares serán más fortificados si invitamos al huésped celestial. ¿Quién es este? Jesús, para que tome el control y podamos realizar todo pensamiento en la santidad, dice. Así es, amén, hermanos. La santidad es tan importante para poder algún día no contemplar al Padre. Muchas veces nos quedamos solamente con el Señor Jesús, pero recordemos que la terminación es el Padre, ¿no? Él es el camino, Él nos lleva, Él es la escalera y nos tiene que caminar, ¿no? Y dejar a nosotros también tomar de la mano y llevar al Padre, ¿no? Para poder aprender de todas estas cosas y pues llegar a contemplarlo en su debido momento. Pues un feliz día de reposo a todos, a los soldados y a los soldaditos. Y pues que la pasen muy bonito, hermanos, y nos encontramos hasta un próximo estudio.